ahora con esta mesa redonda en la cual vamos a hablar de los ciudadanos. Hasta ahora parece que se ha hablado mucho del poder, de los gobiernos, de los partidos, bueno, pero ¿y los ciudadanos qué ocurre? Porque a veces también da la impresión de que los ciudadanos no tenemos ninguna responsabilidad en todos estos problemas, y yo personalmente desde luego tengo la impresión bastante contraria, y además tengo la impresión de que los ciudadanos en España somos bastante abúlicos, hablamos mucho, protestamos mucho, criticamos mucho en la barra del bar, en la mesa de la cafetería, pero desde luego en la práctica después somos poco consecuentes a la hora de exigir. Y voy a empezar hablando de mi profesión en el periodismo. Yo me sorprende muchísimo que la sociedad española sea tan poco exigente como es con los medios de comunicación. He vivido en otros países donde he visto desaparecer periódicos de un día a otro simplemente porque dieron una información falsa, no sé si intencionadamente o por error, pero desaparecieron al día siguiente a las pocas horas. Y desde luego vi también desaparecer de la redacción a colegas que metieron la pata o que cometieron algún error voluntario e involuntario. Aquí en España pues no se toma ningún tipo de represalia. Yo recuerdo cuando regresé de director de informativos a Televisión Española de Estados Unidos, con otra mentalidad prefabricada allí durante 6 años, y me encontré con un bulo súper extendido de que Miguel Bosé tenía SIDA y estaba en un hospital allí enfrente justamente de mi despacho en Torre España, muriéndose en la planta sexta, creo que era, no sé qué habitación, hasta que ya se le daba por muerto. Los medios de comunicación, algunos por supuesto, no todos, pues estaban insistiendo, hasta que una tarde me llamó Miguel Bosé, al que no conocía, para decirme: oye, ¿estarás enterado de estos rumores? Hombre, por favor, no podéis hacer nada en Televisión Española para desmentirlos. Y dije, pues mira, nosotros no hemos difundido esos rumores, ni muchísimo menos, y no procede. Si nosotros salimos en el telediario desmintiendo esto, pues seguramente lo que hacemos es contribuir a que los rumores se intensifiquen. Pero sobre la marcha se me ocurrió otra fórmula. Mira, lo que podemos hacer es que te hagamos una entrevista. Tú, que eres una persona pública, que siempre tendrás proyectos, tendrás discos, tendrás canciones en marcha, te hacemos una entrevista hablando de tus actividades, una entrevista la matizamos mucho, que sea en directo, para que la gente se dé cuenta de que estás perfectamente y de que todo esto es mentira. Entonces encargué de hacer aquella entrevista se me acaba de ir el nombre, a la de Gran Hermano, a Mercedes Milá, cuando hacía cosas serias, cuando era una periodista seria, le encargué que hiciese aquella entrevista a Miguel Bosé, que hizo una entrevista estupenda de 20 minutos, y ya no hizo falta decir más nada, el rumor desapareció, porque en fin, aquí tenemos expertos en el rumor, y el rumor, en cuanto se comprueba, desaparece el rumor como tal rumor. Pero eso sí, los periodistas, y tengo localizados a 2, pero fueron 4 o 5, yo tengo localizados a 2, que a pesar de eso pues siguen, uno hablando en la radio y otro firmando en un periódico de ámbito nacional, escribiendo casi todos los días. No pasó nada, la gente sigue comprando ese periódico igual, sigue escuchando esa emisora igual a pesar de sus valores espirituales contenidos, y no pasó nada. En Estados Unidos, de luego, aquello hubiese sido absolutamente imperdonable. O me sorprende, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el ámbito de la política. Bueno, eso de que en Valencia, después de tantos trajes y tantos fabras y tantas cosas, pues resulte que el Partido Popular en Valencia, en las elecciones europeas, no solamente sea castigado por todas esas fechorías, sino que además aumente los votos, pues a mí no me produce un buen concepto respecto a la sociedad que se aferra a esas ideas y que vota, pues en fin, contra todos los principios éticos que cabe imaginar. Pero en fin, hecha esta lucubración por mi parte, voy a empezar a dar la palabra a los verdaderos expertos que están en la mesa, los que nos van a hablar acerca de la sociedad, del protagonismo de los ciudadanos y la responsabilidad de las administraciones, esa relación siempre difícil, y que conste que lo estoy diciendo en Gijón, que me parece que es una de las sociedades o de las ciudades donde un móvil, bueno, no me parece especialmente grave porque la música no es especialmente difícil,
Y yo tengo en mi casa a una empleada que es marroquí y de vez en cuando deja por allí por los pasillos un teléfono cuya sintonía es en árabe y empieza a cantar en árabe a gran volumen y a mí me produce unas sensaciones enormes. De pronto me da la impresión de que ha entrado alguien de Al Qaeda por la puerta, ¿no? En fin, bueno, ya perdonen por estas bromas porque voy a pasar enseguida la palabra a Eloísa del Pino Matute, doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Derecho, profesora de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha hecho trabajos en muchos países e investigaciones, tanto países europeos como de América, y actualmente es responsable del Observatorio de Calidad de los Servicios en la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios. Espero y estoy seguro que tendrá cosas interesantes para contarnos, Eloísa. Bueno. Buenos días a todos. Ya me habéis visto por aquí cojeando, así que ya sabéis quién soy. Yo he cambiado un poco mi exposición sobre la marcha. Tengo esa mala manía cuando intervengo después de otros de que se me ocurren cosas nuevas que contar, y entonces he modificado un poco lo que quería contar, porque ayer esa es una buena manía, ¿eh? Creo que es mala, siempre prefiero hablar la primera para no tener que estar rehaciendo la presentación todo el tiempo, ¿no? Ayer se habló de los ciudadanos y hubo varias intervenciones de la gente que estaba escuchando, un poco todas en la misma línea, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanos necesita una democracia de calidad? Si se requería algún tipo especial de ciudadanos. Pachi preguntaba por qué no les preguntamos a los ciudadanos si consideran que la democracia es o no es una democracia de calidad, etcétera. Hubo varias intervenciones en ese sentido. Y yo, como desde el observatorio de la agencia que, como sabéis, preside Luisa, pues una parte importante del trabajo que se hace desde el observatorio es analizar qué piensan los ciudadanos sobre las cosas, sobre los que nosotros llamamos más técnicamente los objetos políticos. Pues pensé que quizás esto podía ser interesante, ¿no? Ligar un poco la idea de la ciudadanía cívica, lo que piensan sobre los objetos políticos, sobre las políticas públicas y discutirlo aquí y contarlo aquí, ¿no? Porque a veces me da la impresión de que tenemos una visión demasiado negativa sobre lo que son o lo que somos los ciudadanos, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de hoy. Tratar de responder en la medida de lo posible, porque realmente no es posible. Estas son preguntas que están ahí puestas como si nada, pero que son objetos de discusión de la ciencia política desde hace muchísimos años, décadas y décadas, y que no tienen una respuesta. Ojalá, hay preguntas clásicas que no se han logrado responder todavía, a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho. Por ejemplo, ¿por qué votamos lo que votamos? No lo sabemos, ojalá lo supiéramos. El politólogo que lo descubra sería millonario, ¿no? Y esas preguntas que hay son de ese tipo de preguntas, ¿no? De esas preguntas que no hemos logrado responder, aunque tenemos intuiciones, algunos datos empíricos que aproximan soluciones a esas preguntas. ¿Qué tipo de ciudadanos hay que tener para tener una buena democracia? Esa es una. ¿Somos ciudadanos cívicos los españoles? ¿Y en qué consiste ser ciudadano cívico o no serlo? Con aproximarme un poco a esas preguntas, pues me daría por satisfecha hoy. Voy a utilizar un concepto politológico, pero que es muy sencillo de entender, que es el de cultura política. La cultura política no es el que sabe más o menos de política, es el conjunto de lo que piensan los ciudadanos sobre la política, el conjunto de las actitudes de la gente, de la calle, de los ciudadanos ordinarios, o comunes, como lo diríamos en español mejor, hacia los objetos políticos. ¿Hacia qué objetos políticos? Pues hacia el régimen, es decir, qué piensan los ciudadanos de la democracia, qué piensan de las instituciones que hay en un país, qué piensan de los actores del sistema, incluidos qué piensan de sí mismos como actores del sistema, qué piensan del resto, de su prójimo, del resto de la sociedad, qué piensan sobre la eficacia del sistema. Eso es lo que llamamos la cultura política. La cultura política puede ser de uno u otro tipo, ahora lo veremos, en función de que mayoritariamente en una sociedad concreta, en una sociedad dada, la gente piense unas cosas u otras sobre la política. Ahora veremos un poco más en detalle eso. La cultura política se adquiere a través de lo que llamamos el proceso de socialización.
Y como antes mencionaba Manuel y ayer se mencionó, pues nos socializamos en familia, nos socializamos con los amigos, nos socializan los medios de comunicación y por eso tienen mucha importancia, nos socializan los partidos políticos y sobre todo la gente que participa en la vida de los partidos suele tener rasgos de cultura política peculiares, los grupos de iguales, y también nos socializan así de forma muy agresiva acontecimientos que nos ocurren o que pueden no ocurrir en una sociedad a lo largo de una etapa, ¿no? Por ejemplo, un terremoto pues puede cambiar los valores de una sociedad, de ser menos solidaria y ser más individualista a ser mucho más solidaria, etcétera, etcétera. Una guerra, la transición, la democracia, son cuestiones que pueden cambiar la cultura política de un pueblo o de una sociedad. De hecho, en el caso de España, por ejemplo, siempre se ha sostenido, los politólogos y los sociólogos sostenían que al principio de la reinstauración de la democracia los españoles no tenían valores democráticos, la sociedad española no había interiorizado los valores democráticos, pero se pensaba que eso no era un gran problema, porque algunos sostenían, la mayoría sostenía, que la propia práctica de la democracia nos convertiría en ciudadanos demócratas, nos haría más demócratas. Ahora es verdad que en los últimos tiempos, no solamente entre los politólogos, sino entre los opinólogos de las tertulias, se dice que con pesimismo se mira el futuro y se reconoce que esas previsiones que se habían hecho 30 años antes pues no se han cumplido. No somos más demócratas ahora de lo que éramos antes, ¿no? A pesar de la práctica democrática, a pesar de que ha pasado mucho tiempo. La idea es un poco analizar esa situación hoy. Yo les propongo una especie de jueguecito, en el sentido, para que nos vayamos como con una idea, ¿no? Al final. A mí me gustaría plantear si ustedes consideran que los españoles son, y ahora explico lo que es cada cosa, ciudadanos leales, ciudadanos apáticos o ciudadanos hostiles, que son tres tipos de cultura política, digamos. Hay un tipo de cultura política que es cuando mayoritariamente en una sociedad, dada la mayoría de la gente, de las personas que componen la sociedad, apoyan al régimen político, a ese régimen político dado. Si es una dictadura, pues sería que apoyan a la dictadura; si es una democracia, que apoyan a la democracia, a sus instituciones, a su rendimiento, al rendimiento de las instituciones, valoran positivamente el rendimiento de las instituciones, aunque puntualmente puedan ser críticos con esas instituciones. Existe en esa sociedad un clima de confianza, tú confías en los demás, confías en el resto de las personas, de tus vecinos, y entonces te apetece hacer cosas con ellos conjuntamente, y hay crítica constructiva. Los apáticos son los indiferentes y que hay una especie de afecto negativo, evaluación negativa constante, es lo que se denomina la desafección. Y una de las preguntas que surgió ayer y que me gustaría profundizar un poco en ella es si los españoles tenemos desafección o no tenemos desafección. Y después está la cultura política hostil o alienada, ¿no? Es cuando hay un rechazo visceral a las instituciones del régimen político y se cree que el sistema es ineficaz. Mi propuesta es una pregunta que les lanzo y que piensen en su cabeza: ¿qué tipo de ciudadanos somos? ¿Somos ciudadanos leales, los españoles? ¿Somos ciudadanos apáticos con nuestra democracia o somos ciudadanos hostiles y alienados con la democracia? Y vamos a ir comprobando con algunos datos cómo somos realmente, para al final intentar clasificarnos. Hay alguien que diría, bueno, solamente con ciudadanos leales es posible la democracia. Pues eso no está claro, es una de las cuestiones que los politólogos no hemos resuelto bien. Encontramos democracias estables que han durado muchos años con ciudadanos que son apáticos. Es decir, que a veces la estabilidad de la democracia también se consigue con ciudadanos apáticos. Otra cosa es la calidad de la democracia. La calidad de la democracia es dar un paso más en el buen funcionamiento de las instituciones. Y probablemente ahí sí que tengamos que pensar que solamente tendremos una democracia de calidad con ciudadanos leales, tal como los he definido ahí.
¿Qué ciudadanos para una democracia de calidad? Ya les decía que no es una pregunta irresuelta, ¿no? Pero hay algunos estudios empíricos que tratan de demostrar algunas cosas. Pues Salmon y Verba decían que ciudadanos cívicos, en ese sentido, en el sentido de ciudadanos leales, aquellos que creen que el régimen político en el que viven es el mejor de los posibles, que las instituciones tiene una valoración de las instituciones positiva, la eficacia del sistema también les parece positiva, etcétera, aunque puedan estar molestos con determinadas cosas del funcionamiento del sistema. Dahl decía que unos ciudadanos cívicos, para una democracia de calidad se necesita ciudadanos participativos y otra vez un elevado grado de apoyo a las instituciones. Otros dicen grado de confianza popular en las instituciones más la percepción, la autopercepción de que uno es eficaz, es decir, de que es capaz de influir en el sistema. Si hay algo que no le gusta, es lo que llamamos los politólogos la eficacia, la percepción de eficacia individual o subjetiva. Alto grado de confianza interpersonal, lo que ayer se mencionó, lo recordarán en la exposición, esa idea del capital social, ¿no? Y hay muchos trabajos sobre eso. Ayer creo que era Ramón o César mencionaba el libro de Bowling Alone de Jugando a los bolos solo, ¿no? Que era Putnam retrata como en Estados Unidos antes se podía describir mucho capital social, era una sociedad muy comprometida y de repente se ha quebrado esa idea del capital social y la gente va a la bolera solo, en vez de ir a jugar a los bolos, que era la actividad que nosotros diríamos aquí paralela a ir a tomarte una caña al bar, ¿no? Y algunos estudios, por ejemplo, otro que también hizo Putnam en Italia, pues él demuestra que en el norte de Italia hay mucho más capital social que en el sur de Italia y entonces por eso es más fácil el desarrollo de la mafia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay algunos que dicen que solamente si hay un capital social fuerte, confianza mutua entre los ciudadanos, etcétera, pues puede haber una democracia de calidad, una democracia que rinda bien. Barry dice, por ejemplo, una juiciosa mezcla de respeto a la autoridad y una firme independencia de juicio. Aquí hay otro elemento nuevo, esa idea de cómo se hacen los ciudadanos con un juicio independiente sobre las cosas. Pues probablemente si hay unos medios de comunicación que funcionen adecuadamente, etcétera, esto que hemos estado discutiendo. Ciudadanos informados que se sienten capaces de ejercer el control o de pedir cuentas, ¿no? Lo que decíamos ayer, si los políticos no rinden cuentas, no solo es un problema de los políticos, es un problema de los ciudadanos que quizá no les presionamos lo suficiente como para que tengan que rendir cuentas. Y esa idea está en todos los indicadores, en todos los rankings que vimos ayer y en otros muchos más sobre la democracia. ¿Somos los españoles ciudadanos cívicos o leales o no lo somos? Veamos. Primera cuestión que yo les propongo. Esa es una serie que es muy fácil de entender. Hay una pregunta que se hace no solo en España, sino en otros países, que sirve para medir la legitimidad de la democracia de forma difusa, o sea, muy en abstracto, muy en general, ¿no? Y ahí el CIS pregunta desde hace pues, muchísimos años, ahí está desde el año 1980, una pregunta que ya digo que se usa en todos los países de América Latina, por ejemplo en el Latino Barómetro, que es una encuesta que se hace en todos y cada uno de los países de América Latina, se hace en el Eurobarómetro y por lo tanto podemos saber, podemos compararnos con otros y eso siempre es muy interesante. Se les pregunta a los ciudadanos que elijan entre estas tres frases. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En algunas circunstancias un régimen autoritario, por ejemplo una dictadura, puede ser preferible a una democracia. A las gentes como yo lo mismo nos da un régimen que otro. Como si utilizásemos esa distinción que hacíamos antes entre leal, apático y hostil, pues el azul, la línea azul, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sería el leal. En el caso español, en la actualidad, en 2008, un 80% de los ciudadanos son leales a la democracia, son ciudadanos leales a la democracia. Y como ven, pues es un porcentaje sostenido a lo largo del tiempo. En opinión pública, cuando algo sobrepasa el 70% es que es mucho, y por lo tanto podemos estar muy satisfechos. Eso es como hay que ver las cosas, ¿no? Es verdad que tiene algunos altibajos, no son altibajos importantísimos, no son altibajos importantísimos, pero en cualquier caso hay que tenerlos en cuenta. Si se dan cuenta, verán como en el año 85, del año 80 al 85 pega un salto, no tenemos datos de los años entre medio y siempre los politólogos solemos interpretar como que es una reacción al intento de golpe de Estado y a la sensación por parte de los ciudadanos de que la democracia estuvo en peligro.
Pero yo creo que lo más interesante de esta tabla es que, como verán, prácticamente la legitimidad, la sensación de apego a la democracia no ha fluctuado en todos estos años. Es decir, de alguna forma es independiente de si el régimen si la democracia se percibe que está funcionando mejor o peor, si hay corrupción o no, etcétera. Hay un apego muy fuerte, muy potente hacia la democracia. En ese sentido, los españoles somos leales. Y además somos, comparativamente con otros países, muy leales. Solamente algunos países del sur de Europa, como Grecia o Portugal, están a nuestra altura. ¿Por qué? Pues porque son democracias que tienen muy reciente el pasado autoritario y probablemente los ciudadanos, todavía hay ciudadanos vivos que recuerdan el pasado autoritario y por lo tanto son muy sensibles a esta situación. Paradójicamente, en otras democracias más viejas, el apego a la democracia es un poco más bajo. Es decir, que en este sentido somos ciudadanos leales. Voy a pasar algunas transparencias porque, bueno, voy hablando y diciendo algunas cosas. Alguien ayer decía, ¿por qué no les preguntamos a los ciudadanos qué es lo que les parece más importante de las democracias? Pues de la lista, elija una sola característica que sea para usted esencial en una democracia. Pues igual que decíamos ayer, para los expertos las elecciones regulares, limpias y transparentes son lo más importante, también para los ciudadanos. ¿Qué piensan los ciudadanos de otras instituciones que forman parte de nuestro sistema político? Pues, por ejemplo, una de las cosas más importantes y que discutimos más a menudo entre los ciudadanos seguramente, pero desde luego en el ámbito político, es el modelo de organización territorial del Estado. En el caso de España, tenemos datos desde casi el principio del diseño del modelo de organización territorial. Ahí ven desde el 84 al 2010. En verde podríamos decir que son los ciudadanos que ven al sistema, están conformes con el sistema parecido al que tenemos ahora, un poco más, un poco menos de competencias. Son el 70% de la población, es decir, otra vez muy alta la legitimidad del modelo de organización territorial. Este es el dato de Asturias, que es el que está subrayado ahí por si tenían curiosidad, porque por supuesto hay diferencias entre las comunidades autónomas. Un 45% de los asturianos y un 31% están de acuerdo con que sumaríamos esas dos cifras con que el sistema autonómico sea como es en la actualidad o con algo más de competencias. Otro elemento importante de nuestro sistema político es la Unión Europea y también, como pueden ver ahí, la mayoría de los ciudadanos, un 75%, pero eso ahora seguro que lo menciona el profesor Molina, está muy contento con habernos integrado en Europa. Es decir, en general, el apego a las instituciones básicas de nuestro sistema político en España es muy alto. Luego es verdad que hay algunas otras cosas que se han mencionado aquí que dejan más que desear, ¿no? Por ejemplo, es verdad que hay desinterés político y también se percibe ineficacia política, esa sensación de que lo que yo pienso como ciudadano pues no sirve para nada, ¿no? Entre un 52 y un 70% de los ciudadanos dicen que no les interesa la política. Y es que lo bueno o lo malo es que llevamos así desde el año 1976, con esa misma tasa de respuesta, fluctuando. Por eso digo que a veces esa idea de optimismo, de que la democracia nos haría más demócratas, pues no la vemos por ningún lado, ¿no? Uno de los consumos más bajos de prensa de Europa, la mayoría de la gente se informa en la tele y seguramente lo hace casi por casualidad en algunas ocasiones, ¿no? Porque cuando comes, pues tienes el telediario puesto. Ahora menos porque hay más cadenas, antes seguramente más. Un 61% cree que la política es demasiado complicada, un 74% que el voto es la única forma que tiene de influir. Algo que es probablemente de las cuestiones más preocupantes es la poca confianza que tenemos en los otros, en los políticos en general, pero también, y quizá más grave, en nuestros vecinos, en los ciudadanos. Así que es un problema. Y entre las instituciones, que en general, pues eso no está puesto ahí, pero les diré que la institución que más se ha puntuado, que más nota ha alcanzado a lo largo de la historia de la democracia, desde que tenemos datos, es la monarquía, y la máxima nota que ha sacado un 7,5. Solamente le ha alcanzado en alguna ocasión, pero no tanto, las Fuerzas Armadas. Pero los sindicatos y los partidos políticos son las instituciones de la democracia peor valoradas. A pesar de lo cual, los ciudadanos sostienen que sin partidos no puede haber democracia. ¿Cómo estamos en comportamiento político? Pues no muy mal.
La verdad es que estamos parecido a otras democracias, a pesar de lo que se dice. No, es que en España se participa poco. Pues depende del indicador que utilicemos. Estamos entre el 70 y el 80%. En algunas elecciones ha participado un 79,9% de los ciudadanos, en algunas generales. Es verdad que luego estamos peor que otras democracias en asociacionismo, en participación en movimientos sociales como ONGs, en partidos, en asociaciones juveniles, etcétera. También hay que decir que en todo caso no tenemos problemas tan graves como sí que están apareciendo en algunas otras democracias desarrolladas de reclutamiento de élites, o por lo menos no soy consciente de eso, tanto como en algunos otros países como en Inglaterra, que es muy difícil encontrar candidatos para las elecciones locales, por ejemplo. Y como decía ayer el profesor Colino, pues estamos... Bueno, eso parece que es importante aquí. Vale, un segundo más. Nos manifestamos tanto más que otros países de nuestro entorno. Es decir, que ahí es otra de las cuestiones que nos dicen que estamos mal, pero que no es real. Es otro de los mitos urbanos sobre, como antes comentaba con alguno de los compañeros que decía, bueno, es que cuanto más movilización, esto favorece a la izquierda. No, ese es un mito urbano. Eso no es siempre así. Con muy poca participación la izquierda ha ganado en mayoría absoluta y con mucha participación hemos estado a punto de perder las elecciones o incluso en alguna ocasión las hemos perdido. Bueno, me faltaba una cosa que a lo mejor era incluso más interesante, que era el asunto de cómo ven los ciudadanos las políticas públicas, cómo valoran las políticas públicas que hacen los distintos niveles de gobierno, pero quizá luego en la tertulia tenga ocasión de mostrar algunos datos. Gracias. Esperemos que sí.